Buenas tardes, queridos estudiantes, aquí de nuevo Franklin, su profesor de historia, esta vez con un tema bastante interesante y particular, como es la historia de los eslavos, ya entrando ahora sí en serio a la historia de lo que sería Rusia. Nos habíamos quedado que los rusos eran originalmente un pueblo llamado los eslavos, y que estos eslavos estaban diseminados por todo el territorio del oriente europeo y no estaban organizados en un pueblo específico. Y de hecho, ahora mismo vamos a ver que no todos los eslavos son rusos, ni todos los rusos son eslavos, pero podríamos decir que la gran mayoría de los rusos, más del 80% en la actualidad, son eslavos. Actualmente, los eslavos son el pueblo más grande de Europa, la etnia más grande de Europa, que tiene orígenes similares y un lenguaje original. Y como vemos en este mapa, no todos los eslavos están en Rusia, sino prácticamente hay eslavos en muchos otros países europeos, más específicamente en República Checa, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y muchos pequeños países de este lado como Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Al ser una etnia, lo que caracteriza a los eslavos del resto de habitantes europeos son un lenguaje, una estructura de lenguaje similar, y eso es justamente lo que los separa entre sí y los separa de los demás. Como pueden ver en este mapa, aquí están los diferentes idiomas que hablan los eslavos en Europa. Y así como hay toda la familia lingüística de eslava, hay también, por ejemplo, la familia lingüística latina, que nos separa a nosotros, por ejemplo, de lo que hablan los portugueses y de lo que hablan los franceses. Es una relación similar, solo que en este caso con los diversos países eslavos que hablan ruso, polaco, ucraniano, checo, etcétera, etcétera. Los eslavos son actualmente más de 300 millones de personas y por tanto son la etnia más grande de Europa. Podríamos decir que los eslavos son un pueblo fundamental para entender la historia y la realidad actual de Europa, ya que los eslavos no solo están en estos países que acabamos de ver, sino que han viajado alrededor del mundo y han dejado una marca muy importante en la historia y en la cultura de la humanidad, dejándonos figuras tan importantes como las muchas figuras rusas que conocen, Tchaikovsky y Chopin en el caso de la música. Tenemos a Dostoyevsky, tenemos a Gogol como en el caso de la literatura, pero el resto de países eslavos también han aportado en gran medida a la cultura de la humanidad, como por ejemplo Marie Curie, que es polaca. Sin embargo, lo que nos interesa acá es ver cuál era la situación de los pueblos eslavos para el momento en que estamos viendo nuestra historia, más específicamente el siglo IX, ya que es justamente en este momento, en el siglo IX después de Cristo, donde empieza a grabarse, a recogerse las grandes historias de los pueblos eslavos. Antes del siglo IX después de Cristo, que es cuando nuestra historia comienza, no se sabía casi nada de los eslavos, y de hecho, incluso en la actualidad se desconoce el origen de este pueblo, pensando que el territorio original de eslavo era este, que probablemente hayan surgido de este pequeño territorio que está al norte de Kiev. Y sin embargo, a lo largo de los siglos se han ido expandiendo a otros territorios alrededor, con la llegada del siglo VI después de Cristo, 2 siglos antes de la historia donde empezamos, que es donde empieza la gran diseminación eslava. La gran diseminación eslava del siglo VI, porque a partir de ese momento los eslavos empezaron a expandirse hacia varios territorios alrededor, hacia el occidente, hacia el oriente y sobre todo hacia el sur. Como pueden ver, los eslavos empezaron a dirigirse hacia todos lados debido a la expansión de varios otros pueblos que llegaron para conquistar ese territorio, pueblos que generalmente venían del oriente. Esos pueblos nómadas que ya hablamos, por ejemplo, en la anterior clase con lo que eran los házaros, que venían, destruían y luego se retiraban,
provocaron a los eslavos que abandonen sus tierras originales y empiecen a expandirse por todo lado para no encontrarse con estos pueblos nómadas. Los eslavos llegaron a todos estos territorios, empezaron a establecerse en la actual Polonia, República Checa, en los territorios actuales de Eslovaquia, todos aquellos países que les he mencionado, a medida que avanzaban con sus avances, y a medida que entraban a territorios, por ejemplo, de lo que era el Imperio Bizantino, para establecerse en esas tierras. Sin embargo, a medida que llegaban a estos grandes territorios, solo se quedaban a vivir ahí y eran influenciados a la larga por los habitantes de ese territorio. Sin embargo, la llegada de los eslavos en grandes cantidades a estos territorios empezó a hacer que la misma composición cultural de estos lugares cambie, y así los antiguos habitantes germanos, por ejemplo, que habitaban Polonia, se transformen, se mezclen y se conviertan en eslavos polacos, en eslavos checos, y todos aquellos, por ejemplo, que en esta región que han sido fuertemente influenciados por la cultura germana. O en el sur, los eslavos que llegaron establecieron un reino tan importante como era Bulgaria, que posteriormente se volvió incluso un imperio que duró poco tiempo, pero que marcó lo suficiente para que todo este territorio se llame en la actualidad Bulgaria, y que los búlgaros, siendo eslavos, tengan unas características particulares después de haberse mezclado con los habitantes del Imperio Bizantino que vivían ahí. Es el mismo caso, por ejemplo, que los yugoslavos, que en un tiempo incluso lograron a formar un solo país, pero que en la actualidad están separados en varios grupos debido a la cantidad de varias etnias que hay, como los serbios, los croatas, los eslovenos, que todos son eslavos, pero tienen lenguajes diferentes, culturas diferentes y religiones diferentes. Y aún así, al ser todos esta cultura y este lenguaje diferente, es lo suficientemente parecido para que se sigan llamando eslavos. Más o menos para que me entiendan, queridos alumnos, los eslavos podríamos compararlo con lo que nos llaman en Estados Unidos los latinos. A todos los habitantes de Latinoamérica, mexicanos, argentinos, bolivianos, etc., en Estados Unidos nos llaman latinos, indistintamente, y nosotros sabemos muy bien que entre argentinos, mexicanos, bolivianos, chilenos, somos parecidos, pero a la vez somos diferentes. Sabemos que un boliviano es muy diferente a un dominicano, por ejemplo, pero ellos nos ven de manera similar y nos dicen en general latinos. Es un fenómeno muy parecido al que pasa con los eslavos, solo que ahí están divididos entre rusos, ucranianos, belorrusos, polacos, checos, eslovacos, solo que ahí no solo tienen una cultura similar, sino que lenguajes diferentes que se parecen mucho, así como nosotros con los brasileños, que tenemos por este lado el español y en aquel lado el portugués. Idiomas diferentes, pero similares. Los eslavos, sin embargo, se vieron fuertemente influenciados dependiendo del territorio al que llegaron. Por ejemplo, aquellos que se fueron al occidente, a Polonia y República Checa sobre todo, no solo recibieron la influencia de los germanos, otra etnia gigantesca en Europa, sino que también la religión. Y los eslavos del occidente terminaron siendo católicos. Todos estos territorios terminaron siendo católicos, y esta diferenciación no solo entre el lenguaje polaco, por ejemplo, sino el mismo catolicismo, hizo de que sean unos grandes rivales de lo que serían posteriormente el pueblo ruso, ya que entre polacos y rusos hubo grandes conflictos a lo largo de la historia, conflicto que vamos a ver con ustedes, que los diferenciaba principalmente por la religión, siendo unos católicos y los otros ortodoxos. Sin embargo, en el sur la cosa se volvió más compleja, ya que una parte de los eslavos del sur se volvieron católicos, como los eslovenos y croatas, y otra parte se volvieron ortodoxos, como los búlgaros y serbios.
Entonces en este territorio todos son eslavos, podríamos decir, pero tienen estas diferencias religiosas que ha hecho que tengan muchos conflictos y estén mucho más divididos, y por eso en estos territorios haya tantos países pequeños, a diferencia por ejemplo de los eslavos orientales, que se convirtieron en el gran territorio ruso, y solo hay territorios muy grandes como Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pero que en lo que vamos a ver posteriormente se convertiría el Imperio Ruso. Mientras el Imperio Ruso estaba unido, aquí en el sur tenían tantos territorios pequeños por estas diferencias religiosas que se terminaron separando en varios pueblos. Ahora pasando a los rusos eran parte de los eslavos orientales. Los eslavos orientales que originalmente estaban mucho más disgregados. Si se acuerdan, el territorio geográfico es una planicie gigantesca y que tenían muy poco control y muy poco gobierno sobre ellos mismos. Vivían en poblaciones muy pequeñas, y si bien en este dibujito se ve de manera hermosa un pueblo original de los eslavos, pueden ver que la mayoría está hecho de madera y no tenían tantos adornos como suelen mostrar aquí idílicamente, era mucho más rústico. Estos territorios a la larga se volvieron ortodoxos, y que por esa característica difícilmente gobernable que tenían entre ellos mismos, recibieron la influencia de los varegos y les pidieron a estos que por favor les gobernaran. Los varegos eran otro pueblo, no son eslavos los varegos, sino prácticamente vikingos, que vinieron a este territorio, y como tenían una estructura social mucho más importante, los eslavos, estos mismos eslavos que no podían controlarse a sí mismos, o al menos eso es lo que cuenta la leyenda, pidieron a estos varegos que por favor les gobiernen y les enseñen toda esa estructura social para que empiecen a establecer sus primeros territorios. Y es de esa manera que se funda la ciudad de Novgorod, y alrededor de la ciudad de Kiev, prácticamente en estas dos ciudades, aparece el primer gran estado eslavo del oriente, que es el Rus de Kiev. Y es con la figura de Rurik, la figura que tenemos como portada del grupo de WhatsApp, que se funda Novgorod y se establece el primer gran estado ruso alrededor de los recién llegados varegos, que empezamos nuestra historia ya del primer estado ruso alrededor de Novgorod y Kiev, que por primera vez en todo ese territorio gigantesco de lo que es la Rusia europea intentan unir a todos estos pueblos eslavos para que puedan unificarse alrededor de unas ciudades y empezar ahora sí la historia de lo que en el futuro sería Rusia. Y esto es todo por ahora, queridos estudiantes, espero que les haya gustado. Ahora sí estamos empezando la historia de Rusia, ya vamos a ver los primeros reinos, la primera dinastía. Así que eso es todo, nos vemos, chao chao.